Vamos a buscar, por favor, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Dios le bendiga mucho. Es bueno que podemos estar juntos adorando a nuestro Dios aquí en la iglesia. Ahora, como parte de toda la adoración es atender a su palabra, lo que el Señor nos va a decir en su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, de nuevo nosotros delante de ti estamos, Señor, porque te necesitamos. Parte de nuestra adoración ahora es tener un corazón listo, un corazón sensible, un corazón dispuesto para recibir lo que tú nos tienes que decir en esta mañana. Te pido que en lo personal tú me uses a mí como instrumento solamente para transmitir tu mensaje a tu pueblo. Y te ruego que tu Espíritu Santo esté activo en nuestros corazones y mentes, que nuestros oídos sean sensibles para escuchar la voz espiritual de tu Espíritu. Padre, gracias por esta oportunidad de estar en la Iglesia Bautista Cristiana. Mira cuántas otras iglesias a través de este pueblo de la República Dominicana que están en este momento congregadas, y algunas comenzarán a congregarse en algún momento, y para adorarte, para estudiar tu palabra, para sencillamente estar presentes delante de ti y recibir tu mensaje para ellos. Bendice, Señor, y exalta el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, por favor. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien. Dice versículo 12, Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amados, ¿qué dije yo? Es que ahorita estaba yo pensando en Timoteo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Gracias por estar atentos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Era el año 1871, un día normal en el mes de octubre. Que no lo prendí. Quizás todavía haya otra cosa que se me haya olvidado, pero veremos. Ya, sí, muy bien. En el estado de Wisconsin, eso es en la parte central de Estados Unidos, bien arriba, llegando prácticamente a Canadá, cerca de una bahía que se llama Green Bay, Bahía Verde traducida, en todo caso sería así, que es parte del lago de Michigan. La gente ahí estaba en su rutina.
Como parte de preparar la tierra para la siembra, a menudo lo que hacen es que queman, y eso, según ellos, prepara la tierra, es parte de la preparación de la tierra para la siembra. Y eso era un procedimiento normal, y es todavía un procedimiento normal en muchas partes del mundo. Entonces, al sur, al sureste del estado, comienzan y colocan ciertos fuegos para preparar la tierra. El problema es que del suroeste, viene de repente unos vientos inmensos, fuertes, que provocan que estos pequeños fuegos se conviertan en un incendio que ha sido hasta el día de hoy el peor incendio que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica. El incendio era tan y tan intenso, que las llamas se calculan que llegaban a 3 kilómetros de altura. Hermanos, 3 kilómetros significa de aquí hasta la Kennedy. Aquí en la Luperón hasta la Kennedy, 3 kilómetros de altura. El incendio, las llamas también alcanzaban una expansión de cerca de 8 kilómetros de ancho. El incendio estaba caminando a una velocidad tan grande que mucha gente, la mayoría de la gente, gracias a Dios, esa área no era muy poblada, pero muchísima gente no pudo escapar y se calcula que cerca de 2.500 personas fallecieron. El incendio era de tal intensidad, era tan caliente, era más caliente que un crematorio, que cerca de la playa convertía la arena en vidrio. El incendio estaba caminando a una velocidad de alrededor de 160 kilómetros por hora. Una locura. Eso significa, miren hermanos, de aquí a Moca hay 143, 147 kilómetros aproximadamente. Imagínense con la era moderna de los celulares, el incendio llegó a Santo Domingo y va hacia el norte. De aquí yo llamo a los hermanos de Moca, señores, el incendio va para allá. En menos de una hora llegó a Moca, cruzando por Villa Altagracia, por Bonao, por La Vega, por todo eso. En menos de una hora arrasa con todo eso hacia el norte. ¿Qué tan difícil sería evacuar toda una ciudad en menos de una hora? El incendio agarró lo que sería equivalente, hermanos, si nosotros tomamos el mapa de República Dominicana y vemos Santo Domingo abajo y nosotros trazamos una línea recta hacia arriba, prácticamente nosotros nos encontramos con Río San Juan. Del otro lado, al norte, en el Atlántico. Tomar toda esta parte, una línea recta de Río San Juan hasta aquí, hacia el este. Todo eso se quemó en menos de una semana. Un incendio. Es increíble que estas cosas sucedan. Cuando el apóstol Pedro está hablando aquí a los hermanos, describe a los hermanos, él está diciendo, no se sorprendan en el versículo 12, de este incendio que os ha sobrevenido. Ese término, prueba de fuego, es una sola palabra que significa
algo que está quemando intensamente es otra palabra para incendio. Y es un incendio que os ha sobrevenido, es un incendio que nadie lo esperaba. Este incendio en los Estados Unidos, hay un río bastante grande. Miren, la intensidad era tan grande que cuando que vino desde abajo, llegó hasta la bahía de Green Bay. Y déjenme decirles, hermanos, esa bahía tiene alrededor de 10 kilómetros en las partes menos angostas de un lado al otro. Y el fuego, la intensidad del fuego, la altura del fuego era tan grande que el fuego brincó al otro lado y comenzó a quemar del otro lado también. El calor era tan intenso que mucha gente se refugiaron dentro del río y murieron, adivinen qué, hervidos. Esa fue la misma semana que se desató también el famoso incendio de la ciudad de Chicago, que quemó la tercera parte de Chicago. En esa misma semana se desataron muchísimos otros incendios a través de del estado de Michigan. El más famoso de todos ellos fue el de la ciudad de Chicago. Más de 300 personas se murieron y el 30% de la ciudad quedó destruida. Amados, no os sorprendáis del incendio que os ha sobrevenido, es lo que está diciendo Pedro. Pedro estaba consciente de que estos hermanos estaban cruzando por una situación intensa. Cuando nosotros hablamos de que 2.500 personas perdieron la vida en este incendio específico allá en Wisconsin, uno dice, bueno, pero no es tanta gente. Bueno, no es tanta gente si es que tu familia no está involucrada. Pero si en ese fuego te murieron tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, entonces es demasiado grande, ¿verdad? Tuvieron que enterrar, tuvieron que hacer una fosa común donde enterraron más de 300, 340, 350 personas ahí, porque no había sobrevivido nadie para poder identificar esos cadáveres. No se sabía quién eran. Y el número no es exacto porque no se sabe cuántas personas finalmente sucumbieron a las aguas frígidas del río y cuántos sucumbieron también por las partes donde llegaron, porque muchos se tiraron al río y fueron río abajo, donde las aguas ahí son sumamente frías. Y otros no pudieron bajar el río y fueron hervidos en vida prácticamente. El hecho es que fue algo horrible e intenso. Y amados hermanos, Pedro está diciéndoles a estos hermanos, a quien él está escribiendo, yo entiendo la intensidad del sufrimiento a lo que ustedes están enfrentando. ¿Ustedes saben por qué? El mismo Pedro era parte de ellos. El mismo Pedro estaba siendo perseguido, igual que los otros apóstoles, igual que el apóstol Pablo. Él mismo estaba siendo perseguido. Él mismo sabía lo que era enfrentarse a estos perseguidores que eran despiadados. Hermanos, en nuestras vidas nosotros recibimos pruebas. Este texto específicamente se refiere a las pruebas que vienen sobre nuestra vida por nosotros ser cristianos. En la República Dominicana todavía la mayoría de los cristianos no tienen tantos problemas con eso. Y los problemas que nosotros tenemos por ser cristianos en República Dominicana realmente son ligeros, por así decir. El hecho que el jefe nos presione a hacer cosas que son indebidas y uno se niegue a hacerlo, entonces el jefe nos bota del trabajo. ¿Ok? Bueno,
Cuando tú tienes una familia que alimentar y de repente te quedas sin trabajo, esa es una prueba fuerte. Quizás tú te convertiste a Cristo Jesús, comenzaste a compartir el Evangelio con tu familia y tu familia sencillamente te echó a un lado. Tus amigos te echaron a un lado. Cuando yo me convertí a Cristo, yo perdí todos mis amigos. Porque yo estaba sumamente entusiasmado con la palabra de Dios y compartía con ellos el Evangelio y sencillamente me hicieron a un lado. Bueno, mire toda la familia que yo tengo aquí. Yo no puedo calificar de eso de verdadero sufrimiento. Si usted el día de hoy busca en India, ahí sí están pasando la situación difícil. Ahí sí muchos hindúes están siendo quemados vivos por haber abrazado a Cristo Jesús como Señor. Hay muchos hindúes cristianos, entre comillas, que no reciben persecución, porque ellos se convierten a Cristo, pero más bien convierten a Jesucristo en uno de sus dioses, que antes no creían en Él como Dios y ahora creen en Él como un Dios. Pero además de Cristo, ellos creen en muchísimos otros dioses. Esos no tienen problemas. El problema es cuando el hindú hace de Cristo Jesús el único y todo suficiente Dios y Salvador de su alma y su vida. Cuando el hindú agarra y dice el único Dios que existe verdaderamente, al único Dios que yo sirvo porque no hay otros, todos los demás son dioses falsos, es Cristo Jesús, entonces ahí viene la persecución. Persecución real, hermanos. De hecho, hay videos en el internet donde muestran hindúes siendo tirados a las hogueras por un molote de gente, una turba de personas. Ahí sí. Y estimados hermanos, no es solamente en India, es a través de China, Rusia, los países árabes. Ustedes no van a creer esto, pero en México hay una persecución principalmente contra pastores, que es una cosa intensa en algunas áreas de México, donde los linchan, donde los asesinan a palos a pastores. Y este es el tipo de cosas que estaban enfrentando estos hermanos, que por ser creyentes estaban siendo perseguidos. Pero el apóstol Pedro le dice, señores, no os sorprendan, esto no debe sorprenderlos. ¿Cómo que no? No, Pedro dice, no debe sorprenderlos. ¿Y ustedes saben qué, mis hermanos? Si hoy día estamos hablando, hoy es 4 de mayo del 2014, si hoy o mañana se desata en Santo Domingo, en República Dominicana, una persecución contra los evangélicos, nosotros quedaríamos sorprendidos, porque hasta ahora no hay ninguna señal que indique que eso va a suceder. Pero les voy a decir esto, no se sorprendan, no nos sorprendamos, amados hermanos, si algún día eso sucede. Porque aquel país que fue la cuna de las misiones, aquel país que fue la cuna del cristianismo para el resto del mundo, dígase Estados Unidos de Norteamérica, hoy día es un país que está persiguiendo a los cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Es más, hay algunos que ni siquiera son verdaderos cristianos evangélicos, pero que sí creen en Cristo, sí creen en Dios y toman decisiones en su vida de acuerdo a esa creencia, aunque no son cristianos convertidos a Cristo, que aún ellos están recibiendo persecución.
Para muestra un botón, ustedes saben lo que pasó con el presidente ¿cómo se llama? De Firefox, de Mozilla, gracias. ¿Por qué? Porque el hecho de que él dio $1,000 hace unos años atrás para ayudar a pasar una ley en California, la ley en favor del matrimonio, porque él dio $1,000 para como cooperación, donación, para ayudar a pasar la ley en favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque él hizo eso, lo votaron, lo expulsaron, lo obligaron a renunciar de la presidencia del consejo de Firefox, de Mozilla. Firefox, así que se llama, ¿verdad? Y él no es un cristiano consagrado. Sencillamente, él cree en el patrón de la Biblia. Un hombre, una mujer, eso es el matrimonio. Hermanos, no nos sorprendamos que venga esta prueba de fuego sobre nosotros en algún momento, por el hecho de que nosotros tenemos a Jesucristo como exclusivo y que nuestra creencia en la palabra de Dios es excluyente de cualquier otro tipo de salvación o de cualquier otro Dios, que de hecho no existen. Por el hecho de que nosotros hacemos de Cristo el único, es que nosotros vamos a sufrir persecución en algún momento. Yo estoy convencido, hermano, de que en algún momento en nuestras vidas nosotros vamos a verlo aquí en República Dominicana. Y Estados Unidos está a un puntito. Esto es, miren, yo no soy profeta, yo no pretendo predecir el futuro ni nada de eso, pero uno evalúa las cosas que están sucediendo ahora mismo y tiene ideas de cosas que pueden suceder. Pero para mí Estados Unidos está a una pizca de sufrir una implosión como nación. Yo creo que durante mi vida yo voy a ver la destrucción de los Estados Unidos como nación, la desintegración de la unión. Eso es lo que yo entiendo por causa de todo lo que está sucediendo allí. Y los creyentes, muchos van a estar huyendo por causa de esas cosas. Muy bien. El apóstol Pedro dice, ustedes parecen sorprendidos como si alguna cosa extraña os estuviese aconteciendo. Alguna cosa extraña. No es extraño, no debe ser extraño que nosotros que abrazamos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, en algún momento tengamos que sufrir por Cristo. Hermanos, en Rusia hubo muchísimos pastores que fueron asesinados. Pero en Rusia hay iglesias. En Rusia hay iglesias por todos los lados. En Rusia hay muchísima gente que todos los domingos va a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando tú tienes a Jesucristo como tu único y verdadero Dios y Salvador. Ahí es donde está el problema. Si tú no enfatizas eso, si tú eres ambiguo con esa verdad, no te va a pasar gran cosa. Pero cuando tú enfatizas esa verdad, ahí es donde vienen los problemas. Porque déjenme decirles, tanto Roma como Grecia eran culturas sumamente religiosas. ¿Ustedes saben por qué muchos perseguían a los cristianos? Porque ellos eran ateos. ¿Sí?
Porque como ellos no creían en todos aquellos dioses, decían que eran ateos y por eso los perseguían. Porque ellos tenían solamente a Jesucristo como su Señor. Y Jesucristo no puede ser un Dios porque nosotros lo matamos, nosotros lo crucificamos, nosotros hicimos con Él lo que quisimos. Ustedes ven como la mente es tergiversada totalmente. Bueno, hermanos, hay bienaventuranza en tu sufrir, porque tú eres parte de Cristo Jesús. Entonces, rápidamente quisiera que veamos en el versículo 12, porque llevas el nombre de Cristo, no te sorprendas por situaciones de sufrimiento o trayectorias de sufrimiento en tu vida. No te sorprendas. Va a venir. Va a venir porque al convertirte a Cristo, si en tu familia nadie más se ha convertido a Cristo Jesús y tú te conviertes, tú vienes a trastornar la familia. Esa es la realidad. Porque tu familia vivía una rutina normal, ahora tú vienes y tú te has convertido a Cristo y ahora ya tú no eres idólatra. O si la familia no era religiosa, ya tú no te involucras en la misma disolución que tu familia se involucra, que antes estaba bien. Entonces tú vienes a trastornar la familia y la familia comienza a rechazarte. Van a venir situaciones como creyente y no te sorprendas de esa trayectoria. Eso es lo que vemos en el versículo 12. En el versículo 13 vemos, porque llevas el nombre de Cristo, tú puedes tener victoria en el sufrimiento. Hermanos, sufrir es una realidad. Y hay muchos entre nosotros que están teniendo pruebas fuertes, pruebas difíciles en sus vidas. Pruebas que han trastornado su vida por completo. Pruebas que te hacen incluso perder peso físicamente. Que no permiten que tú te concentres en otras áreas. Porque es una prueba demasiado grande que te está consumiendo. Que pueden ser pruebas que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con la salud. Y podemos traer una aplicación de esta enseñanza a estas áreas de prueba que están en tu vida. Primero, no te sorprendas. En el capítulo 1 aquí de Primera de Pedro, el apóstol decía, porque si es necesario que tengan pruebas, pues déjame decirle, aparentemente sí es necesario. Porque ¿cuántos de nosotros a través de nuestra trayectoria de vida cristiana no hemos tenido problemas? No hemos tenido tribulaciones, pruebas en el matrimonio, pruebas con los hijos, pruebas quizás con tu papá, tu mamá, tus hermanos, pruebas de trabajo, pruebas de negocios, pruebas de salud. Sí, las hay. El contexto de este pasaje no tiene que ver con este tipo de pruebas, pero puede ser aplicable a esto. El contexto habla de las pruebas del creyente porque es creyente. Ahora, por otro lado, nosotros como creyentes debemos, miren, fírmelo y séllelo con su sangre si usted quiere. En algún momento de tu vida, tú vas a tener pruebas. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que a través de la prueba nosotros desarrollamos el carácter de Cristo. A través de la prueba nosotros crecemos. A través de la prueba nosotros somos cambiados. El hermano Antonio Mirabal está hospitalizado.
Ustedes saben que él tiene 10 años dializándose 3 veces a la semana. Como él ha sobrevivido 10 años, yo no me explico. Quizá porque no soy médico, pero no me explico. Recientemente hubo alguna dificultad con la válvula que él tiene, que ya le han cambiado la válvula de diferentes sitios, lo tenía en el brazo, después le hicieron temporalmente en el cuello, no sé qué otro sitio, ahora mismo la tiene en la pierna. Una dificultad con la válvula, comenzó a sangrar. Y sangró tanto el hermano Antonio, que la hermana Carmen no podía, ni siquiera haciendo presión en la pierna, no pudo detener la sangre, el sangrado. Gracias a Dios, el médico que lo trata vive justamente al frente de la casa de ellos. A la 1:30 de la mañana tuvo ella que salir a buscar el médico. Y el médico logró detener temporalmente el sangrado y lo hospitalizaron. El hermano Antonio Mirabal tiene más de 80 años, tiene 80 años ya para 81 en algún momento. Con 10 de esos años siendo dializado 3 veces a la semana. Esa es una prueba, mis hermanos. Eso es una prueba, pero a través de esta prueba, la perspectiva del valor de la vida y del valor de las cosas en la vida cambia. Comenzamos a valorar cosas que antes no valorábamos y comenzamos a quitarle valor e importancia a cosas que antes tenían tanta importancia, que realmente no la tienen, pero nosotros le damos importancia. Las pruebas trabajan en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestros valores, desarrollan el carácter de Cristo en nosotros, si nosotros lo permitimos. Porque hay gente que no permite que las pruebas lo cambien, sino que se vuelven agrios, cada vez más agrios y más agrios y más agrios y más agrios. Comienzan a resentirse contra Dios, a resentirse contra sus familiares que están alrededor de él, a resentirse contra todo el mundo. Desarrollan una amargura, un veneno intenso en su corazón. Pero aquellos que se dejan cambiar por el Señor comienzan a ver las cosas como el Señor las ve. Parte de la bendición de las pruebas. ¿Cómo estás tú enfrentando esa prueba en tu vida? Hay personas que enfrentan pruebas y en vez de decir, Señor, hazme más como Cristo, se distancian del Señor. Señor, qué bueno que tú me estás preparando más para servirte mejor. En vez de eso, comienzan a alejarse del servicio. Pedro está diciendo, no debe ser así. Entonces fíjense el versículo 13. Dice, sino que gozaos por cuanto que ustedes están en comunión con Cristo aún en sus padecimientos. Sois participantes. Ustedes ven, el contexto es que ellos están sufriendo por ser cristianos, están siendo perseguidos por ser cristianos. Están siendo maltratados por ser cristianos, están siendo encarcelados y hasta asesinados, martirizados por ser cristianos. Pero el Señor dice a través de Pedro, gozaos, por cuanto, miren, el Señor Jesucristo también sufrió. Y el Señor Jesucristo sufrió de manera diferente. Porque si nosotros tenemos nuestra teología correcta, nosotros entendemos que nuestro destino era el infierno, sufrimiento por la eternidad. Pero el Señor interrumpió nuestro camino hacia el infierno y nos rescató en el nombre de Jesús y nos colocó dentro de su familia, y ahora lo que tenemos es la gloria por delante.
Hermanos, somos ahora participantes con Cristo. Como Cristo sufrió de esa manera, ¿cómo va a ser que si nuestro maestro sufrió, el discípulo no vaya a sufrir? El Señor lo dijo, ¿verdad? Si a mí me maltrataron, esperen eso también. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Porque llevas el nombre de Cristo, puedes tener victoria en el sufrimiento. Esta victoria es expresada a través del gozo durante la prueba. Hermanos, sí, es posible tener gozo durante la prueba. Es posible. Yo he visto gente sumamente amargada por las pruebas por las que están pasando, pero he visto gente que es sumamente gozosa. No significa que duele, que no duele. No estamos hablando que está pasando por la prueba y dice, no, yo estoy muy bien. No, espérate. Hay pruebas, hay dolor, hay sufrimiento. Eso es real, está ahí. Pero yo puedo dirigir mi corazón y mis ojos al Señor y decir, transfórmame, Señor, a través de esto. Qué bueno que tú tienes tus ojos puestos sobre mí. Qué bueno que yo a través de esto saldré como oro, como dijo Job. Saldré como oro. Eso significa, yo tendré mayor valor para ti cuando esto termine. Por cierto, hermanos, las pruebas en el cristiano no son sin propósito. Dios siempre hace todo con propósitos específicos. Y parte del sufrimiento es para lograr cambios en nosotros. El Señor nos conoce, pero es para que nosotros veamos lo que nos falta y nosotros cambiemos, tomemos esas decisiones que van a ser parte de nuestro cambio para parecernos más al Señor. ¿Usted quiere saber cómo es el Señor? Solamente tenemos que leer Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es. O sea, el resultado de la presencia del Espíritu de Cristo en tu vida es 2 puntos. Sacrificio, entrega por los demás y a los demás. Eso es amor. Es gozo. Gozo significa no alegría. No es que yo, mientras las cosas están a mi favor, yo estoy alegre. Las cosas cambian en mi contra, ya yo no quiero saber de la gente. No. Gozo no tiene que ver con lo externo. Gozo tiene que ver con tu relación con Cristo. Eso es lo que domina tus sentimientos y tu parecer y tus actitudes. Gozo. Amor, gozo, ¿qué? Paz. ¿No era acaso así que el Señor vivía? ¿No era ese el carácter del Señor? Antes de irse dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, ¿no? Y en Colosenses nosotros encontramos que en Cristo nosotros podemos tener una paz que sobrepasa todo tipo de comprensión. Podemos tener una paz que no es explicable. Podemos tener una paz que cuando la gente te dice, pero espérate un momentito, ¿cómo es posible que tú tengas estas condiciones y tú estés así? Y tú tratas de explicarle, pero como que es mucho más profundo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo se explica? En situaciones tan intensas. Ustedes escucharon la semana pasada, hubo una serie de tornados en Estados Unidos. Muchísima gente murieron. Y estaba escuchando un programa de un podcast del doctor Albert Mohler, y él estaba haciendo referencia a un individuo, un creyente, fiel, consagrado, sirviendo al Señor, un hombre consagrado a Dios, que estaba sirviéndole, que
Cuando avisaron que el tornado iba a cruzar por donde él vivía, él tomó la decisión de resguardar a su familia y en el intento el tornado alcanzó la casa donde vivían y lo mató a él y a 2 de sus hijas. Él tenía 9 hijos y su esposa. Él falleció y 2 de sus hijas fallecieron. Una de las hijas puso en su página de Facebook una exhortación a sus amigas y les dijo: si tienes un papá, ve y abrázalo. Abrázalo con intensidad. Abrázalo y dile que lo amas. Ve y hazlo. Claro que hay una manifestación de dolor ahí, pero también hay una manifestación de paz. Porque en Cristo Jesús podemos tener esa paz dentro del sufrimiento. Pero la paz, el gozo también viene por el gozo y la paz están entremezclados, ¿no? El gozo también puede venir con la expectativa de lo que va a venir más adelante. Segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 17. Es muy interesante que ustedes puedan anotar ese versículo, subrayarlo, porque es glorioso. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce, dice, esta leve tribulación momentánea provoca, tiene resultados. ¿Cuál es el resultado? Resultado en nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es ese resultado? Es que nosotros vamos a tener un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa eso? Que la tribulación, el sufrimiento, me da a mí más y más y más y más deseo de estar en gloria con Cristo. Y eso es legítimo, dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu de Dios. Es legítimo este sufrimiento en esta vida que nosotros estamos viviendo, no antes de Génesis 3, sino después de Génesis 3, donde el pecado ha venido a manchar todo lo que existe. En esta vida el sufrimiento produce un deseo de estar en gloria. Y entonces en Pedro él dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozo que viene acompañado de alegría, pero alegría grande. Ustedes saben, hermanos, que la alegría tiene que ver con lo externo. Pero los salmos constantemente hablan de que nosotros nos gocemos y nos alegremos en el Señor. Que nosotros nos regocijemos en Él, que tiene que ver no solamente con el gozo, la alegría interna, sino la externa también. Y hermanos, cuando uno está alegre, uno lo expresa con sonrisa, lo expresa con ademanes, lo expresa con diferentes formas. Y entonces esta expectativa de la gloria venidera debe producir en nosotros este gozo y esta alegría. Y hermanos, esa es la victoria que tenemos en las pruebas. Las pruebas no nos van a sucumbir. Las pruebas no nos van a aplastar. Yo me voy a gozar en el Señor, porque en Él yo puedo tener ese gozo. Las Escrituras constantemente nos hablan. Yo tengo varios pasajes que pudiéramos verlos que hablan de ese gozo. Gozosos en la tribulación, dice el apóstol Pablo. Dice: cuando os halléis, Santiago, o cuando os halléis en diferentes pruebas, ¿qué debemos hacer? Gozarnos en ellas. Muchos pasajes hablan de lo mismo. Es el gozo durante la tribulación, y la expectativa de gloria también debe darnos gozo. Esa es nuestra victoria en la tribulación. No vamos a permitir, por causa de Cristo, ser aplastados por el sufrimiento. Por último, porque llevas el nombre de Cristo, tú puedes sufrir dignamente.
puede sufrir dignamente. Si sois vituperados, versículo 14, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sí, hermanos, hay incendios que no son buena cosa. Pero cuando viene un fuego de prueba sobre nuestras vidas, un fuego, un incendio, por así decir, sobre nuestras vidas, él debe ser bienvenido. Que yo quiero sufrir, no, yo no quiero sufrir. Entonces, ¿sabe cuál ha sido mi oración al Señor? Señor, yo no quiero sufrir. Ahora, si en algún momento yo tengo que sufrir, por favor, dame toda tu gracia. Dame toda tu gracia. Para que el sufrir tenga el resultado diseñado por Dios en mi vida. Yo no lo quiero hacer, pero si viene el incendio, que sea bienaventurado, que sea bienvenido, que sea bendecido. Y hay incendios que lo son. Podemos nosotros sufrir dignamente si nosotros sufrimos por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Hermano, déjeme decirle, yo conozco muchísimos creyentes que antes de convertirse a Cristo no tenían pruebas. Sinceramente, vivían tranquilos. Hasta cierto punto, ¿verdad? Con el peso de su pecado, etcétera, pero no tenían grandes pruebas. Se convirtieron a Cristo y como que el mundo se les desmoronó. Comienzan a tener pruebas de todo tipo en su vida. Pruebas de todo tipo en su vida. Pero ¿cómo es posible si ahora estoy siguiendo al Señor? Es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere transformarte más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la prueba está diseñada para eso. ¿Estás ahora mismo en pruebas? Pregunta, ¿estás aprendiendo lo que Dios quiere que tú aprendas? Porque la prueba tiene ese objetivo, que tú aprendas algo. Y mientras tú y yo no aprendemos lo que Dios quiere, la prueba va a persistir. Tú estás haciendo un cocinado. Quizás estás cocinando arroz, quizás estás cocinando un pudín de pan, yo no sé. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo tú terminas de ponerle fuego? ¿Cuándo? No, lo voy a dejar durante 20 minutos, a los 20 minutos lo apago. ¿Es así? No. ¿Cómo es? A los 20 minutos tú vas y ves si estás listo, si tiene el resultado que tú quieres, pero mientras no tenga el resultado que tú quieres, va a estar ahí. Esa es la prueba, mis hermanos. Mientras no tengamos en nuestra vida el resultado que Dios diseñó con esa prueba para nosotros, el fuego va a estar ahí. Cuando estemos bien cocinaditos, entonces el Señor dice, ok, ahora sí. O sea que la longitud del problema, de la tribulación, a menudo depende de ti, no de Dios. Pero lo bueno es que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, podemos tener este sufrimiento de manera digna. Dice, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón, como malhechor. No. El creyente no debe padecer por estar haciendo lo malo. Y fíjense que a propósito no leí la última parte. Miren cómo es que dice. Dice homicida. Pregunta. ¿Debería entre nosotros en este salón haber algún homicida? No debería, ¿verdad que no? ¿Qué otra cosa dice ahí? Ladrón. ¿Qué otra cosa? Criminal. Porque el robar y el
matar no es el único crimen, hay otro tipo de crímenes. ¿Okay? Malhechor, criminal, ¿no? No deberíamos tener entre nosotros, ¿verdad?, personas que estén viviendo de esa manera, ¿verdad que no? Y la última parte. Ajá. Esos sí son bienvenidos a nuestro grupo, ¿verdad? No debe ser así. Ni por entremeterse en lo ajeno. No metas la nariz donde no te han llamado. No te metas en chismes. Oye, qué interesante, ¿verdad? Que esto está al mismo nivel que los otros pecados mencionados. Por eso tú no debes ser conocido. Por eso, si tú sufres, te lo mereces. Te lo mereces. Y te vamos a ir a visitar a La Victoria o a, ¿cómo se llama la otra? A Najayo. Te vamos a ir a visitar allá. No hay problema, pero mereces estar trancado si hiciste alguna de esas cosas. Pero no trancan a nadie por estar entremetido en lo ajeno. Qué pena. A veces deberíamos que se nos trancara a nosotros por estar metiéndonos en chismes y en cosas de esas. Te vamos a ir a visitar allá, pero te lo mereces. No es por como cristiano que tú lo estás sufriendo. No, si estás haciendo estas cosas. Ahora, dice el versículo 17 del 16, pero si tú padeces como cristiano, eso es diferente. No te avergüences. Estás sufriendo como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios por eso. Te están ridiculizando por ser cristiano. Estás siendo desaprobado en diferentes grupos de personas porque tú eres cristiano. ¿Y? Tú estás en el mejor grupo de personas, en los hijos de Dios. Ellos son los que deberían tener vergüenza, no tú. Amén. Díganlo duro. Porque yo soy cristiano, ¿me voy a avergonzar? Absolutamente no. Al revés, nosotros deberíamos manifestarlo con orgullo. No en el orgullo malo, sino de que, óyeme, yo estoy contento y gozoso de que yo soy cristiano porque no lo soy por mis propios méritos. Yo lo soy porque Cristo me salvó y me limpió, me hizo su hijo. Yo no hice nada, yo fui objeto de un regalo, la vida eterna. Pero si vamos a entrar a un grupo donde están ridiculizando a los cristianos, yo me quedo callado. Yo estoy trayendo vergüenza al Señor, pero yo puedo decir, un momentito, pero yo soy cristiano también. Si comienza a ridiculizarme a mí, pues aleluya. Ahora, si yo comienzo en una discusión de disparates con ellos y ellos me ridiculizan, pues yo me lo merezco. Ahora, si me están ridiculizando solo porque yo soy cristiano y porque los cristianos tenemos un cierto tipo de conducta, pues amén, que me ridiculicen. Pero yo no voy a cambiar por eso. Amén. Dice el versículo 17 que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Sí, hermanos, la casa de Dios tiene que ser, la casa de Dios se refiere a la iglesia de Dios, tiene que ser purificada, tiene que ser transformada. Y la tribulación y las pruebas son una forma de hacernos cambiar. Ustedes se acuerdan de la persona en 1 Corintios 5, que había un individuo que estaba viviendo con la esposa de su padre. Y Pablo que dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan eso? Agarren a ese hombre y bótenlo de la iglesia, entréguenlo a Satanás. Oye, parecen palabras duras, pero eso fue inspirado por el Espíritu de Dios. Hagan eso para que él, si es realmente parte de la familia de Cristo, él sea transformado a través del juicio que le va a caer arriba. ¿Y ustedes saben qué?
En 2 Corintios, nosotros vemos a Pablo escribiendo a la iglesia: óyeme, recojan a este hombre que ya se arrepintió. ¡Qué glorioso es esto! Sí, recójanlo para que él no sea consumido de demasiada tristeza porque se ha arrepentido. Y eso es lo que se quiere, que nos arrepintamos de nuestro pecado para ser reintegrados a la familia de Dios. No porque salimos de la familia de Dios, sino a la comunión con la familia de Dios. Amén. Y claro, si el justo con dificultad se salva, bueno, ¿y qué va a pasar con el impío? Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Fíjense que no dice al Creador, dice al fiel Creador. El Señor no va a dejar que ninguna de sus promesas caiga a tierra. Ninguna. Él es fiel. Siempre será fiel. No puede dejar de ser fiel. Sus promesas se cumplirán. Por lo tanto, no te avergüences como cristiano. Dios va a purificar su iglesia. Si tú estás sufriendo de acuerdo a su voluntad, pues entrégate a su gracia. ¿Ok? Y no dejes de obedecer a la palabra. No dejes de hacer el bien, dice ahí. Y hagan el bien. No dejes. Porque aún dentro del sufrimiento seguimos siendo hijos de Dios. Y es aún dentro del sufrimiento que podemos manifestar a los demás cómo vive un verdadero hijo de Dios dentro de la tribulación. Gracia es lo que necesitamos. Si tú estás aquí esta mañana y tú estás en una prueba fuerte, el Señor quiere algo contigo, quiere transformarte. Quiere que tú te parezcas más a su Hijo Jesús. Cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él ama, cómo Él se entrega. Si estás aquí esta mañana y estás sufriendo, recuerda que el Señor tiene esa meta contigo. Por otro lado, puede ser que tú estés aquí y todavía no te hayas convertido a Cristo. Yo no sé si estás pasando por alguna prueba sin Cristo. Me imagino que tiene que ser muy difícil. Porque si pasar tribulaciones estando en Cristo no es fácil, sin tener al Señor Jesucristo en tu corazón, gobernando tu vida, me imagino que tiene que ser mucho más difícil. Qué buena oportunidad para que tú tomes esa situación en tu vida. El Señor puede ser que la esté usando para que tú estés aquí hoy y escuches este mensaje. Tómalo como incentivo para entregarte al Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tu pecado, recibiéndole a Él como único dueño y salvador de tu vida. Único. Ahora puede ser que estés aquí, no te hayas convertido a Cristo y tampoco estés pasando por ninguna tribulación. Pues amén, qué bueno. Como quiera necesitas al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Porque la paga del pecado es muerte. Mas en Cristo Él te da la vida eterna. Padre, gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que tenemos con tu palabra. Te ruego, Señor, que si quieres salvar a alguien, pues lo hagas esta mañana. Si tú estás aquí, no te has entregado al Señor Jesús, no te has convertido a Él y quieres convertirte a Él, nosotros queremos ayudarte. Si tú levantas tu mano, nosotros nos vamos a acercar a ti para orar contigo, para mostrarte en la palabra de Dios cómo ser salvo. ¿Quieres entregarte al Señor Jesús esta mañana? Amén. Veo su mano. Dios le bendiga mucho. ¿Alguien se va a acercar así? Una dama, por favor, para que se acerque.
a esta dama. Gracias por de una manera tan rápida, tan clara, querer entregarse al Señor. Amén. ¿Hay alguien más? Alguien más que queremos acercarnos a ti para que tú mostrarte en la palabra de Dios cómo tú debes entregarte al Señor. ¿Alguien más? Si levantas tu mano, nosotros podemos acercarnos a ti. Puede ser un jovencito, puede ser un anciano, un adulto. Muy bien, estimado hermano, tú estás aquí, estás pasando por dificultades. ¿Qué quiere Dios lograr en ti? Yo te ruego, te imploro que tú dediques tiempo en oración y le preguntes: Señor, muéstrame qué tú quieres lograr en mí con esta prueba. ¿Qué tú quieres lograr en mí? Muéstrame exactamente dónde tengo que cambiar, cómo tengo que cambiar. Muéstrame, Señor. Yo quiero ser más como Cristo es. Padre, lo que tú nos has encomendado hacer es predicar tu verdad. Solamente ahora tu Espíritu, en el nombre de Jesús, puede hacer lo demás. Y hazlo para que Cristo sea exaltado, para que tú seas glorificado. Te lo pido por Él y para Él. Amén. Dios le bendiga a todos.